Ay, 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 qué impresionante, es impresionante, alcaldesa, qué sinvergüenzura esto, ¿ah? Qué impresionante, alcaldesa. Y lo que usted dice al final, para el cierre del reportaje, que no hay ninguna solución, que no hay nada más que hacer, alcaldesa. Qué tremendo. Rodrigo, yo tengo una rabia que no te puedo contar. Estas son las cosas que le hacen daño no solamente a las 18 personas o familias que están involucradas. Esto le hace daño a todo el país, porque esto es parte, ¿no es cierto?, de los abusos contra los cuales la gente protestó en forma tan reiterada. Recordemos octubre del 2019, etcétera. Estos son ese tipo de engaños. Porque cuando yo voy a comprar algo, tengo muy poca experiencia. Uno no se pasa comprando y vendiendo, ¿no es cierto?, departamentos, casas, bodegas. Es algo que uno hace una, quizás dos veces en la vida. Pero la inmobiliaria, este es su negocio, lo hace una y otra vez. Y por lo tanto, ellos, con el poder que tienen, con el nombre que tienen, con el financiamiento que tienen, planificaron este engaño desde un principio. Porque obviamente en los planos que nos presentaron a nosotros como municipio no salían los baños. Pero ellos construyeron, cuando se estaba haciendo el edificio, obviamente, todos los ductos para alimentar de agua potable y también para evacuar las aguas servidas de esos baños. Pero eso obviamente que no está en ninguna parte. Después, una vez recepcionado, construyen esos baños. Y cuando hacen los pilotos, a todo el mundo le hacen home office, que lo pueden usar como home office. ¿Qué es home? Home es casa, es una oficina casa. Pero esto no puede ser casa porque no puede tener baño porque es una bodega. Entonces la verdad es que el engaño estuvo de alguna manera planificado desde un principio. Y a nosotros nos duele el alma, esos vecinos, porque son vecinos de Providencia y por eso que nosotros hemos estado en contacto permanente con ellos y nosotros vamos a poner el abogado que los represente y la querella se va a presentar esta semana, o sea, la que empieza mañana, y estamos mirando todas las posibles figuras delictivas para poder establecer todas las querellas que sean necesarias. Hemos contratado a un muy buen abogado penalista, porque esto es inaceptable ya en Chile. ¿Hasta cuándo estos empresarios poderosos políticamente, poderosos financieramente, siguen, ¿no es cierto?, engañando a personas que obviamente no tienen los conocimientos como para haber previsto que estaban siendo engañados? Sí, con todas sus letras. Me gusta escucharla así, alcaldesa, porque es burlarse de muchas personas, es reírse en la cara de muchas personas, es abusar del desconocimiento que uno puede tener. Uno no es especialista. Pero acá te meten el dedo en la boca y te complican y te engañan. Obvio. Y es un basureo que te hacen en la cara. Quiero sumar a Alberto Prej, que está con nosotros, miembro de Transparencia Internacional. Hola Alberto, qué gusto, un abrazo grande. Estoy con la alcaldesa también, un placer. Hola Rodrigo, alcaldesa, buenos días. Y efectivamente esto... Alberto, eso te iba a preguntar. Con todos los años de experiencia que tienes tú respecto a estos temas de mirar, de observar, ¿esto te asombra o no? Me asombra, pero no me asombra el grupo Errázuriz, y lo digo con toda responsabilidad. A ver. Aquí lamentablemente tenemos un actuar que está comprobado por la justicia desde los años 90 en distintas empresas de este grupo, con casos que desafían la realidad, ¿ah? Digamos desde robo de aguas, agresiones. Hay un caso que no se pudo perseguir, que tiene que ver con trabajo forzado de personas paraguayas, que fue multado laboralmente, investigaciones varias de todo tipo. Este es un grupo que factura 725 millones de dólares al año. Estamos hablando de los grandes, y es por eso que empatizo tanto con lo que dice la alcaldesa. Esto es la muestra del abuso, y por eso a mí me desafía más bien, mi capacidad de asombro queda desafiada en que estas cosas sigan ocurriendo una y otra vez vinculadas a un mismo grupo que ha tenido lamentablemente, y lo dice la justicia, no lo digo yo, actitudes como esta. Y eso es bien increíble, y afectando a personas que en este caso estaban luchando por el sueño que todos tenemos de tener una casa propia. Alcaldesa, si miramos al futuro, ¿qué puede suceder? ¿Qué puede suceder con la gente? ¿Puede haber una demolición de por medio? ¿Qué va a pasar? Va a tener que haber demolición de los baños. Eso tiene que venir desgraciadamente sí o sí. Y lo que yo aspiro es que efectivamente en la justicia
las personas puedan recuperar toda su inversión y ojalá además por algún tipo de daño moral, porque usted comprenderá que haber invertido todos los ahorros que tenían en esto para después verse engañados, y probablemente esto va a durar varios años, ¿no es cierto?, hasta que finalmente logremos algún tipo de resarcimiento de daños y perjuicios. Yo espero que venga además con algún tipo de multa. En todo caso, yo quiero hacer también un llamado a los bancos. ¿Hasta cuándo los bancos siguen financiando a este tipo de grupos? Porque lo que decía Alberto Precht tiene toda la razón. Efectivamente son demasiados los engaños que han producido este grupo en distintas oportunidades. A mí me tocó como ministra del Trabajo el episodio aquel de los trabajadores paraguayos que estaban viviendo en condiciones miserables, con frío, andaban con aguayana, la comida era un asco donde vivían, y después dijeron que los traían para ser capacitados. Qué heavy. O sea, algo increíble. 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 Y eso que dice la alcaldesa, Alberto, ¿podemos hablar un poco también entonces como de este currículum de las empresas Errázuriz, por ejemplo, con todo esto que marcabas tú desde su inicio hasta el día de hoy? Entonces, ¿cómo tiene tanta validez? ¿Cómo tiene tanto respaldo? ¿Cómo puede seguir produciendo este tipo de cosas, por ejemplo? Bueno, lamentablemente uno ve, y es de las cosas que han ido cambiando, pero todavía no se ven los efectos, que la persecución de los delitos de cuello y corbata en Chile era una persecución absolutamente débil, nimia, con multas pequeñas. Mira, te voy a poner un solo ejemplo. Este grupo es multado por un caso con un banco alemán por 70 millones de dólares. Eso es la multa que tuvieron que pagarle un banco alemán. En el caso de los paraguayos, que es algo tan grave, fueron 54 millones de pesos con los que tuvieron que, perdón, a 54 paraguayos con algo así de ciento y tantos millones de pesos que los tuvieron que indemnizar. Esa es la diferencia de proporciones que tenemos en la persecución penal de este tipo de delitos con lo que, por ejemplo, se hace en los países desarrollados. Y claro, seguramente ellos hoy día se sienten muy seguros, vendieron los departamentos, como dice la alcaldesa, vamos a ir a un juicio bastante largo, seguramente por estafa, después a comprobar la responsabilidad civil, y van a pasar 5, 6 años, quizás 7 años, hasta que ellos quizás quieran llegar a un acuerdo. Pero el daño lo hacen una y otra vez. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Sería muy importante que estos delitos fueran delitos base de responsabilidad penal de la persona jurídica. ¿Qué es esto? Un segundo, alcaldesa. Esto es que la empresa podría ser disuelta. Y lamentablemente estos delitos, excepto la administración desleal, que podría verse acá, no son delitos base de responsabilidad penal de la persona jurídica en nuestro país. Alcaldesa, por favor, ¿qué quería decir? Alberto, yo quiero volver a enfatizar que esto le hace muy mal a nuestro país, porque en realidad nuestro país está enfermo de cansado ya de los abusos. Y entonces la verdad es que cuando uno dice, mire, estamos al borde en fin, no quiero entrar en la política hoy día, pero hemos estado con problemas muy, muy graves de violencia, de rabia acumulada. Estos son los causantes. Entonces no son los 18, no son las 18 familias afectadas. Esto afecta a todo Chile. Esto es gravísimo. Y están acostumbrados a trabajar con hordas de abogados, hacen la sinvergüenzura y después, ¿no es cierto?, ponen a todos los abogados a defenderlos en los tribunales, se demoran años de años, como decía recién Alberto, y finalmente, ¿no es cierto?, logran el lucro que estaban buscando. Y por eso que es tan importante que de verdad los delitos de cuello y corbata son peores, porque cuando una persona con poder, cuando una persona con conocimiento, en el fondo comete un abuso en contra de una persona que no tiene los conocimientos, que no tiene la cantidad de plata, que no tiene los abogados que tienen ellos, eso es lo que causa justamente el abuso del cual la gente, los chilenos, estamos aburridos. Bueno, entonces lo que dice la alcaldesa, Alberto, a lo cual yo me sumo mucho, porque en realidad en este país estamos choreados, aburridos, que gana decir la palabra, pero me voy a morder la lengua para que no me castiguen. Pero de que nos sigan liquidando con tonteras, ¿sí? Que nos sigan pegando en el palo en la cabeza como que si todos fuésemos tontos y tontas y que no entendiéramos nada, que nos sigan engañando. Eso calienta y da mucha rabia. Ojalá que no los gasten o que no los castiguen solo con clases de ética, ¿o no, Alberto?
Exactamente. Bueno, como te decía, algunos de los tipos penales han cambiado, pero la persecución penal en estos ámbitos sigue siendo insuficiente. Y yo te quiero señalar algo, Rodrigo. Cuando salió el reportaje de ustedes hace un par de días en Mega Noticias, de inmediato me empezaron a escribir gente, por ejemplo, de Iquique, que decían que tenían problemas con la misma inmobiliaria. Y te aseguro que después de la conversación que vamos a tener hoy día, tu WhatsApp, mi WhatsApp, nuestras redes sociales, la de la alcaldesa, nos vamos a llenar. Porque yo vuelvo a insistir, acá hay una... Desde el año 91 vienen las primeras acusaciones de este grupo empresarial. Y este actor ha seguido en el tiempo, ha sido constante. Y acá, claro, tenemos ya un caso asombroso. Pero robar agua del desierto de Atacama, ¿cómo no nos puede eso indignar, por ejemplo? Una condena que tienen por aquello. El caso que denunció la alcaldesa de Los Paraguayos, bueno, ni hablar. La trata de personas es uno de los delitos más terribles. Y no se pudo comprobar porque en este caso Francisco Javier Errázuriz fue declarado en el juicio como enajenado mental. Esa es la figura penal, no lo estoy diciendo yo, lo dicen los tribunales. Y por lo mismo, acá sería, y me alegro que la alcaldesa vaya a apoyar a estos vecinos, porque solos es imposible, puedan llegar hasta las últimas circunstancias de comprobar una estafa, comprobar una administración desleal y efectivamente llegar también a algún tipo de sanción penal que ojalá pueda llegar a alguna pena un poco más allá de una multa y, por supuesto, no las clases de ética. ¿Sí? La ética no se enseña solamente con clases, Rodrigo. Absolutamente. Con un actuar bastante más de fondo y que lamentablemente en este caso no se ha podido ver. Alcaldesa, le puedo hacer una pregunta muy sencilla, pero sé que puede tener un fondo mayor. ¿Por qué pasa esto en Chile? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué para algunos es tan fácil hacer estructuras y engañar a la gente? ¿Por qué? ¿Por qué puede ser tan sencillo coludirse en los precios del papel higiénico, los precios de los pollos, los precios de los medicamentos? ¿Por qué acá es tan fácil? ¿Por qué nosotros permitimos eso acá en nuestro país, alcaldesa? Disculpe que le abra el abanico, pero me parece que tiene mucha relación con esto. No, Rodrigo. Rodrigo, me parece fantástico que lo preguntes. Mira, yo creo que Chile es una sociedad demasiado pequeña, donde la gente que llega al poder generalmente ha estudiado en los mismos colegios y se conocen desde chicos. Son los que llegan al poder en la parte económica, son los que llegan muchas veces al poder en la parte política y son los que muchas veces también son los mejores abogados de Chile. Todos se conocen. Y muchas veces con los jueces o también con gente en el sector, en el Poder Judicial. Y por lo tanto es siempre, no, pero si pucha, si este es mi amigo, es el primo de mi sobrino, todo queda ahí. Por eso que es tan importante, Rodrigo, ir instalando la meritocracia en Chile. A mí me ha tocado conocer gente muy inteligente y muy trabajadora, entre los pescadores artesanales, entre personas que son pequeños campesinos, entre gente que viene, ¿no es cierto?, no sé, de Illapel, de Salamanca, de Tongoy, pero a ellos les cuesta llegar arriba, porque en Chile hay muy poca meritocracia. Y por eso es que es tan importante ir, cuando se instala un gobierno, ir buscando gente que nunca hayan estado en el poder, gente que viene de las regiones, gente que viene de algún colegio subvencionado o de un colegio con número, de un colegio municipalizado. Es súper importante que arriba llegue gente nueva, no los mismos de siempre, que están todos conectados y todos se conocen y todos se protegen. Eso para mí es indispensable, Rodrigo. De otra manera, no vamos a tener nunca la justicia que los chilenos esperan. Y yo la verdad es que siempre trato de rodearme de personas que generalmente son, muchas veces son los primeros de sus familias que han llegado a la universidad, etcétera. ¿Sabes por qué? Porque tienen otra forma de ver las cosas, porque tienen otra sensibilidad, porque no tienen estas conexiones, porque les importan un pito esas conexiones, y porque además saben lo que es de verdad el esfuerzo, saben lo que les costó llegar. Claro. Esas son las personas que en general son los mejores asesores, los mejores colaboradores de los cuales uno se puede rodear. Y lo he dicho muchas veces, que no podemos tener puros alumnos de la Católica
en los puestos. Yo soy de la Católica, no quiero hablar nada en contra de la Católica, es una universidad maravillosa, está súper bien posicionada. Entonces, no es que esté hablando, era un eufemismo para decir, tenemos que buscar gente que ha ido a la universidad, no sé, a la Finisterra o a cualquier otra, no quiero empezar a hablar porque no me corresponde, pero que ojalá no haya nacido ni en Las Condes, ni en Vitacura, ni en la Dehesa. No, se entiende absolutamente el punto, ¿eh? Y no tiene nada que ver con la Católica. La Católica es una universidad hoy día número top one claro. en Sudamérica, o sea, no tiene nada que ver con eso, sino que es el concepto de universalidad, claro. de que todos podamos estar. Esa es la gracia de la universidad, estamos mezclados a nivel socioeconómico, cultural, pensamientos políticos, filosofía, absolutamente distinto. Entonces, el tema y el foco es muy entendible, claro. lo que marca la alcaldesa. ¿Qué se puede hacer con este grupo de aquí hacia adelante, entonces, Alberto? ¿Qué se puede hacer? Bueno, lo primero es que esperar que si hay otras denuncias se sumen, que este caso pueda tener más fuerza y que esta vez, si efectivamente hay alcaldesa, un consejo para los abogados que vayan a contratar, puedan buscar un delito que sea base de responsabilidad penal de la persona jurídica, a ver si se puede lograr la disolución de alguna de estas empresas. Un dato te quiero dar, Rodrigo. Este es uno de los pocos grupos chilenos que aparecen en los Pandora Papers. Ellos están involucrados en tener sus propiedades o grandes partes de sus propiedades en paraísos fiscales, lo que no necesariamente es un delito, pero que habla de una conducta, digamos, que al menos nosotros desde Transparencia Internacional siempre hemos señalado no es de las más éticas del mundo, porque en los paraísos fiscales no se esconde el dinero más limpio, digamos, por todos. A mí estas cosas me indignan, también me dan pena en una semana donde hemos tenido muy malas noticias en el actuar social. Y uno critica mucho lo que pasa en el fútbol, lo que ha pasado en los recitales, pero mira, si la señal la recibimos así, de personas que facturan 725 millones de dólares al año, es bastante difícil que podamos superar esta situación bastante anómica que tenemos como país. Mira, me acaba de llegar un correo, me voy a guardar el nombre, sí, pero dice: nosotros estamos radicados en un edificio de renta nacional. Un par de años atrás nos encontramos con la sorpresa que nuestro edificio pagaba la luz de 2 locales comerciales de propiedad de renta nacional, los cuales se arriendan. Estuvimos 7 años pagando. Edificio Avenida Vicuña Maquena Oriente, 7320. Alberto, ¿qué papel juega acá la gente que compró? Sí, ahí es muy importante, porque si el delito que se imputa es estafa, se tiene que comprobar que hay un engaño. Entonces hay que ver muy bien cómo fueron inscritas estas propiedades. Ya. Si las personas, o sea, evidentemente ya los catálogos está claro, había un departamento piloto, eso es lo que mostraba la nota, pero hay que ver cómo se inscribió por una parte y hay que ver también cómo está tributando, porque yo supongo que las contribuciones que están pagando ellos son contribuciones como bodega y no como residencia domiciliaria. Entonces esos son los detalles que hay que ver. Te sumo, Rodrigo, que a mí también me acaba de llegar en tweet, un edificio en Iquique, de la misma inmobiliaria, con problemas constructivos graves, ¿no? Entonces, mira, el que actúa mal en una, actúa mal en otra y uno puede empezar a encontrar comportamientos que son bastante más generalizables. Ajá. Alcaldesa, lo que decía, por favor, adelante. Lo que decía Alberto tiene toda la razón. Lo que decía Alberto tiene toda la razón. Efectivamente, están inscritos en el conservador como bodegas y pagan, por lo tanto, como bodegas. Y por eso que yo decía, es que en el fondo se aprovechan en realidad del desconocimiento de la persona, porque después le van a decir, no, pues, pero usted compró bodega, ahí decía bodega, claro, pero yo lo vi transformado, ¿no es cierto?, en un departamento. Entonces uno no se fija tanto en esas cosas. Y por eso que nosotros nos vamos a querellar por administración desleal, que era lo que había mencionado Alberto hace un rato atrás. Ajá. ¿Se van a querellar entonces, alcaldesa? Sí, absolutamente. Viene la querella esta semana. Okay. La querella es a nombre de los que compraron y a nombre también de los otros propietarios de departamentos, ¿no es cierto? Y estamos mirando también qué figura podríamos usar para querellarnos nosotros como municipalidad. Ok. Está escribiendo mucha gente que tiene situaciones. En todo caso, Rodrigo, ¿sí? Dígame. Esto que tú estás haciendo hoy día es lo más importante que hay. Que la gente sepa quiénes son y que
Porque al final lo único que les duele de verdad es el daño económico. Todo el resto les da lo mismo. Alcaldesa, le quiero dar las gracias. Gracias por estar con nosotros y gracias por hablar con tanta valentía y desnudar un tema que a veces para mucha gente es mejor meterlo debajo de la alfombra, callar, no decir nada, porque esto es tema de otro. O se puede normalizar, como lamentablemente se está haciendo acá en nuestro país, sobre todo con algunos hechos que nos pegan y harto, como la violencia, por ejemplo. Gracias, alcaldesa, le mando un abrazo. Gracias por su tiempo. Así es. Un gusto. Buen domingo. Gracias, un abrazo para ti y también para Alberto. Gracias por todo. Gracias. Alberto, abrazo grande. Nos vemos cuando quiera también, ¿ah? Su casa. Un gran abrazo. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias,